Ya estoy grabando. Pues hola a todos. Esli, Monse, Marta y Mario. ¿Qué tal estuvo la clase hace ratito? Ya tampoco pude llegar. Esto de tener muchas cosas que dormir está pesado. Ay, miren, ya ven mi PowerPoint en la pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya salió. ¿Cómo ven? Miren, el Kierkegaard para principiantes y Bart. ¿Conocen esa serie de libros, los de para principiantes? Alguna vez me encontré uno de Sí, esos. yo sí. Sí, sí, están buenos. Sí, lo compré. ¿Qué? Alguna vez lo compré cuando era más chavo, creo. Por ahí Pero lo debo tener. están muy buenos, ¿no? O sea, Sí, tampoco es que sea tan chafa tipo Rius, que sé que tiene sus seguidores Rius, pero estos de para principiantes sí tienen mucha fundamentación filosófica. Mm, Por lo menos los que yo he leído, son varios. Pero bueno, a ver, ¿cuántos vamos conectados? Déjenme ver dónde se ve eso. Ya vamos 8. ¿Y cuántos somos en esta clase? Como unos 15, ¿verdad? Bueno, vamos a esperarnos unos momentitos y les voy comentando que, bueno, les voy pidiendo perdón a los que ya están conectados, que no he subido el material a la nube porque se me ha olvidado. Pero voy a subir todas las presentaciones que ya vimos y lo que no he, la causa por la que no he subido las diapositivas es porque no les he añadido la bibliografía de cada sesión. Entonces, denme un chance tantito y subo ya todos completos para los que están súper mega urgidos de leer las diapositivas. Eh, pero bueno, les recomiendo de entrada remitirse sobre todo a los dos libros que les pasé ya, esos sí ya están en el Facebook y en el chat de WhatsApp. El de Rossino Ghibellini, las teologías del siglo XX, y el de Hugh McIntosh, teologías contemporáneas, de Schleiermacher a Barth. Se complementan a final de cuentas y lo que me gusta es que pues hace una presentación general muchísimo más profunda obviamente de lo que aquí podríamos llegar a revisar y, y además pues son escritores que son del área, entonces pues van haciendo relaciones. Para los que, relaciones entre autores, propuestas de los autores. Y para los que quieren ya profundizar un poquito más, a mí, por ejemplo, a mí me agrada mucho la teología sistemática de Wolfhard Pannenberg. Y él uh, coteja los pensadores y tiene esa gran capacidad para ir distinguiendo entre autores y ideas y demás. Entonces, para quien ya esté más pro, pues entrele a la teología sistemática. También están en PDF. Con gusto, quien quiera, pues se los paso ahí en el Facebook. Muy bien, pues ya somos 9. ¿Qué les parece que vamos comenzando? Eh, ay, bueno, hoy nos toca ver estos tres autores. Søren Kierkegaard, no sé cómo se pronuncia. ¿Alguien sabe danés? ¿Alguien sabe cómo se pronuncia el danés de Søren Kierkegaard? ¿Quién me puede apoyar aquí? Monse, ¿tú sabes? No, no sé danés. No, ¿alguien de aquí sabe danés? Yo siempre escuché de los profesores que decían Søren Kierkegaard, pero pues creo que Soren es más bien Søren y Kierkegaard, ese sí no sé. Pero bueno, aquí le vamos a decir castellanizado, Kierkegaard. Alguien que sepa danés, por favor, ayúdeme. Hola, Cristina, pásale, pásale. El segundo, pues alemán, Rudolf Bultmann y Karl Barth, tercero. Fíjense que son más o menos de los mismos años. Entonces, pues, los seleccioné, otra vez voy a repetir lo mismo desde la primera sesión. Son tantos autores con tantas propuestas tan novedosas y tan importantes en la historia de la teología que pues nos tenemos que limitar a escoger a fuerzas, ¿no? Algunos.
yo escogí estos tres, estoy dejando de lado muchos otros y pues ni modos, ¿no? Yo les recomiendo que se vayan a los, pues a los textos para ir viendo cuáles son los que hemos ido dejando y pues para entender bien, de hecho, el pensamiento de cada uno. ¿Y qué les parece que comenzamos con Kierkegaard? En general es un autor danés que se le considera por varias personas, varias fuentes, como el padre del existencialismo, que esta ya es una corriente en filosofía, sobre todo, pero pues también se extiende a la psicología y a otras áreas. Y pues no vamos a hablar de lo que es el existencialismo, pero sí de las ideas que fueron como fueron fuente de donde se bebió todo lo que viene después desde este autor. Nacido en Dinamarca, en Copenhague. A este autor la muerte lo acompañó constantemente desde temprano. ¿Por qué? Pues porque cuando ya tenía 22, todos sus hermanos habían muerto excepto uno. Ahorita no me acuerdo cuántos hermanos tenía, pero sí tenía un montón. Creo que 6, 7. No sé, hay alguien que me apoye, pero tenía un montón de hermanos y todos se le murieron excepto uno. Entonces, pues sí, estuvo medio feito su pasado. Y algo que me pareció interesante poner aquí es que publicaba sus libros con seudónimos. De hecho, tiene un montón de seudónimos. No los quise poner porque pues tampoco lo creí tan importante. Pero lo interesante es que ponía seudónimos. Bueno, obviamente habrá muchas causas, pero sobre todo porque no le interesaba tener reconocimiento. No publicaba para eso, para que lo reconocieran o para que comenzara a construir reputación y demás. Y eso sí me parece interesante porque habla mucho pues de todo lo que va a ir desarrollando en sus mismos temas, ¿no? Lo angustiante de su propuesta de pensamiento. Ay, espérenme tantito que no veo lo que dice mi... ya. En la época de Hegel, estamos hablando de los mismos años, ¿eh? Acuérdense que cuando hablamos de Schleiermacher en la sesión pasada, estábamos diciendo que en la misma escuela allí estaba Hegel en la otra sala, ¿no? En el otro cuarto, en el otro salón. Entonces estamos en época de Hegel. Hegel, el gran constructor de pilares racionales, el gran propulsor de todas estas ideas como absolutistas desde el espíritu, ¿no? Y demás, que no quisiera meterme con Hegel porque no lo entiendo. No sé si haya alguien en realidad que lo llegue a entender, pero bueno. El caso es que en la época de Hegel existía una pérdida enorme de la importancia del individuo y esto, tanto tener contacto directo con la muerte, es decir, con emociones fuertes, como el extremismo del pensamiento de la época de Hegel, en donde el individuo era lo de menos, fueron causas importantes para que Kierkegaard fuera pensando lo que pensó. Hacía referencia este autor en que necesitábamos despertar. Ya tenemos que despertar. Y para él despertar era esto, abandonar las cómodas ilusiones sentimentales. Como parte de, estamos viviendo una mentira, y esto ya me suena muy psicología, ¿no? Como de nuestra época, pero pues es desde aquí. Ahorita voy a poner, pues aquí lo puse, miren, atacó los pilares de la vida moderna. Esas son las ilusiones sentimentales. ¿Cuáles son las ilusiones? Que por cierto son algunas ideas que creo que se retoman desde Adorno y Horkheimer, ¿no? Familia, trabajo, amor, propósito y significado de la vida terminan siendo estos grandes discursos que en realidad no tienen sentido, o es lo que empieza a comentar Kierkegaard. Y empieza a darse cuenta que la felicidad no está condicionada por agentes externos y contingentes. Somos entonces esclavos del libertinaje. ¿Y cómo nos deshacemos de esa esclavitud? Y entender que mientras no nos liberemos de ser esclavos de estos pilares ilusorios, vamos a seguir siendo esclavos y eso nos va a generar angustia. Creo que me hice bola yo solito. Miren, la propuesta de Kierkegaard es darse cuenta que nuestras fuerzas humanas dependen de estas ilusiones. Creemos que la familia es la que me va a dar una seguridad psicológica, el trabajo, el amor,
tener un propósito y significado de la vida es lo que va a resolver el sentido de mi vida, va a asegurar que yo sepa hacia dónde voy. Y dice Kierkegaard, eso es una ilusión falsa y además de falsa, esclavizante. Vamos a pasar porque hay mucha información, para ver qué más dice este autor. Ahí les dejo las ideas. En general, el autor ha sido catalogado como un montón de cosas, no solo como teólogo, ¿no? Ha sido catalogado como existencialista, neortodoxo, postmodernista, humorista, humanista, psicólogo, poeta e individualista. O sea, ha escrito desde diversos puntos de vista. Es un autor muy completo y por eso se dice que sobrepasa todos estos límites de la filosofía, teología, psicología y la literatura. Por eso este autor es considerado una importante e influyente figura del pensamiento contemporáneo. Si no lo han leído, yo les recomiendo que se acerquen a los libros. Algunos son muy divertidos de leer, otros son muy complejos, pero en general tiene un montón de libros, entonces pues pueden irse acercando a todo lo que encuentren en internet. Hay un montón de libros de él en internet y sobre todo frases bonitas que nos pueden ir ayudando a crecer. Miren, por ejemplo, voy a leer esta, sí me pueden ver la pantalla, es que ya no sé qué es, sí, ¿verdad? Quiero leer esta frase que me parece importantísima para entender la propuesta de Søren Kierkegaard. Miren, no lo dice en el Tratado de la Desesperación, puse la imagen porque pues me pareció bonita, lo dice en otro libro, pero miren, dice él, mientras crecía, abrí mis ojos y vi el mundo real y comencé a reírme y no he parado desde entonces. Ay. Vi que el significado de la vida era conseguir un sustento, que el objetivo de la vida era ser un juez de la alta corte, que la más brillante felicidad del amor era casarse con una rica mujer, que la pasión era dar un discurso, que el valor era arriesgarse a que te multen $10, que la cordialidad era decir de nada después de una comida y que el temor de Dios era ir a la comunión una vez al año. Eso fue lo que vi y me reí. Por algún lugar leí que dicen, este autor, Søren Kierkegaard, es de los autores que trata con más seriedad el asunto de la risa. Y fíjense la profundidad de esta frase que está ahí en la pantalla, ¿no? Cuando dice en la diapositiva anterior que está criticando todos estos pilares que nos dan seguridad, que nos brindan seguridad, como ilusión, los critica como ilusorios, es por esto, porque se da cuenta que la gente en realidad pues va de aquí para allá sin pensar en realidad cuál es el verdadero fundamento de cada cosa, ¿no? De la familia, del amor, del casamiento y sobre todo de Dios. O sea, temor de Dios es ir a la comunión. Ahora, él escribió, vieron los años en que vivió, ¿no? Ahora, preguntémonos, ¿no parece una descripción actual de la sociedad actual eso? Bueno, voy a pasar a la siguiente y miren qué bonito. Para que vean qué tipo de escritor es, ¿no? Bien complejo también. Él dice en otro lado, cásate y te arrepentirás. Ah, pero no te cases y también te arrepentirás. Te cases o no te cases, te arrepentirás de todos modos. Ríete de las locuras del mundo y te arrepentirás. Llora a ellas, también te arrepentirás. Confía en una muchacha y te arrepentirás. No confíes en ella, igual te arrepentirás. Ahórcate, te arrepentirás. No te ahorques y también te arrepentirás. Te ahorques o no te ahorques, te arrepentirás de todas maneras. Esta es, damas y caballeros, la esencia de toda filosofía. ¿Qué hay en el fondo de estas frases? Una angustia honesta. Yo creo que es como cuestionarse el trasfondo en realidad de las cosas, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo hasta aquí, con estas ideas que dejé como abiertas del pensamiento de él antes de presentar como ideas terminadas. Pero lo que alguien comenta, si es que quiere comentar o escribir en el chat, creo que esas ideas que puse, esos pequeños párrafos,
tiene mucho que ver con esto, con estas dualidades que menciona en otro lado. Dice, miren, si por un lado pensamos que está la pasión y el sexo, como la imagen de fondo en la pantalla, y por otro lado, totalmente contrario, estarían los hijos, la estabilidad y la rutina. Por ejemplo, intentar vivir con el amor de tu vida significa matar el amor que te atrajo a esa persona para comenzar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hizo cuando se está hablando de una relación de pareja? De pareja, perdón. ¿Qué es lo que te hizo querer pasar toda tu vida con esa persona? Pues vivir la pasión y el sexo, ¿no? Es lo que te atrajo, es lo que te llama, es lo que enciende la llama de ese primer amor, ¿no? Pero cuando lo logras, caes en el otro lado de la pesa, ¿no? Que es tener una estabilidad y esa estabilidad te va a llevar inevitablemente a una rutina y entonces ya perdiste la pasión inicial. Esto lo dice analizando en una relación de pareja. Al final dice, la única respuesta útil e inteligente ante el horror y la incongruencia de esta vida es reírse desafiantemente de ella. Y ahora, estas reflexiones son las que lleva a analizar el aspecto de lo divino. Porque al final de cuentas, también habla de un contacto, de un amor real, de un primer amor con la divinidad, entendido como una pasión, ¿no? O sea, al final de cuentas, este arrebato amoroso es como este primer intento de real, honesto y que te saca de las casillas como el enamoramiento de Hollywood, ¿no? Ese es el espiritual, el que en realidad te lleva a contacto con la divinidad. Pero dice Kierkegaard, según esta misma imagen, eso no me llevará después a que mi amor se aletargue, se cosifique, se haga piedra. ¿Cómo le hago? O sea, no me queda más que reírme, porque es incongruente. Ahora, vean esto que puse aquí, miren. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás. Después de todos estos líos en los que está metiéndose él, dice, pues no nos queda más que reflexionar lo que hubo atrás, pero no puedes vivir hacia atrás, digamos, pensando en lo que pasó. Tienes que vivir hacia adelante. Dice Marta, muy chistoso lo de hagas lo que hagas, te arrepentirás. Es que es chistoso porque si causa gracia, es lo que dice él, tienes que reírte y aprender a reírte. Y ven que eso sí ya, yo creo que eso ya lo resaltan los psicólogos en las últimas décadas, ¿no? Tienes que aprender a reírte de ti mismo y tratar de eliminar este concepto de que tú estás en el error para que no te autojuzgues y por lo tanto no te autosabotees y demás. Pero tiene su trasfondo en estas ideas. De hecho, por eso es considerado padre del existencialismo, ¿no? O sea, todas estas ideas que yo creo que son muy comunes hoy, pues tienen su trasfondo aquí en estos pensamientos. Y miren, el tema central de sus escritos es que la existencia humana está llena de una sensación general de ansiedad, pecado y desesperanza. ¿Por qué ansiedad? Por lo que acabamos de leer, ¿no? Haces una cosa y te vas a arrepentir, haces la otra, también te vas a arrepentir. Entonces eso genera ansiedad. Y a final de cuentas te puede llevar al pecado y te lleva a la desesperanza. La única cura para esto entonces es un acto real de fe. ¿Cómo va a entender Kierkegaard el acto real de fe? Como un compromiso total. Y vamos a irlo trabajando más adelantito. Sí era, híjole, quién sabe si era altamente resiliente. Vivió una vida tormentosa y leerle es angustioso, pero también es catártico, podría decir incluso. Ayuda mucho cuando tú tienes tus propios problemas, leer a alguien que esté o que pasó por todos estos problemas. Y a lo mejor tienes razón, Marta. No, fíjate que no he pensado o no había pensado que podría construirse una teoría de la resiliencia kierkegaardiana. Ya ahí tienes tu tema, échate tu artículo. Sí, Eh, pues no sé, quisiera
comentar algo, ¿no? A partir de lo que dices. Sí. No sé, como que percibo que en Kierkegaard, tal vez también por su tiempo, como que hay una carga de un deber moral muy grande, ¿no? O sea, en estas cosas que dice, o sea, pareciera que hay que cumplir con cierto rol social, ¿no? O sea, y que perdón, es que escucho, sí, este, y que cumplir no te da la felicidad, ¿no? O sea, más o menos creo eso, o sea, y creo que también es heredero, ¿no? De ese tiempo, de una moralidad muy fuerte en lo religioso, no sé, y también, o sea, como para mencionar cómo a veces la moral se convirtió en la teología, ¿no? O en la metafísica detrás de la teología, ¿no? Y cómo puede ser diferente, ¿no? Ahora que mencionabas un poquito la psicología y esto, o sea, creo que también como las ciencias modernas, ¿no? No sé, las disciplinas de las humanidades, pues eso ya hoy hemos tomado mucha distancia, ¿no? Bueno, o alguna distancia de la moral como nuestro horizonte a realizar como proyecto de vida, ¿no? Y que eso nos abre más a qué queremos hacer nosotros, ¿no? O sea, justo quizá también como la respuesta de él, ¿no? O sea, la fe como respuesta a ese deber moral que no sé, quizá ni siquiera asfixia la vida, ¿no? Eh, y bueno, la clase pasada, nada más para mencionarlo, estuvo muy buena de Abel, y también se mencionaba esto, ¿no? Eh, el derrumbe, ¿no? De las estructuras, de las instituciones, de los discursos, y cómo ante ese derrumbe, pues viene quizá más lugar para la libertad, ¿no? Y seguros lo mencionarás más, ¿no? En este existencialismo de Kierkegaard. ¿Sí? Tienes razón, Mario. Creo que uno de los principales pivotes que hacen que responda Kierkegaard es precisamente hacer hincapié en que no todo está resuelto, como se creía desde el racionalismo hegeliano, ¿no? Esta pretensión de abarcar todos los ámbitos del espíritu absoluto, ¿no? Creo que llevan a que CERN diga, espérate, no es cierto, ¿crees que está resuelto? No es cierto. Es más, no solo no está resuelto, sino que me está generando muchísima angustia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que consideras certero algo con respecto al diálogo con lo espiritual, desde ese momento ya no es verdadero. Es decir, y lo vamos a analizar un poquito más adelante con respecto a la fe. Desde el momento en que tu fe está basada en algo cierto, ya no es fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo que sobrepasa lo positivo, sobrepasa la seguridad humana, sobrepasa aquello que puedas asir, agarrar. Si lo puedes agarrar, si tu seguridad humana está agarrando algo y puedes lograr llegar a tranquilizarte porque entonces todo está resuelto, ahí no es fe. Esa es falsa. Y ese tema se me hace súper complejo y súper jugoso para la teología cristiana y súper necesario para rescatar hoy. Lo vamos a rescatar también más adelantito. Por eso en la pantalla puse este libro de Hans Urs von Balthasar, el del cristiano y la angustia, porque en todo su libro trata del tema de la angustia, Balthasar, no es tema de Balthasar, pero rescata en todo el libro ideas desde Kierkegaard y pues bueno, recordemos, era teólogo Soren, entonces no está alejado. De hecho, esa es su máxima preocupación a final de cuentas. Incluso dice, todas estas metáforas, en algún otro lado dice, todas estas metáforas, estas migajas filosóficas, ¿no? De preocupaciones por lo material, en realidad se podrían colocar en un nivel como tan básico como de la ignorancia, ¿no? En realidad no modifican la existencia y por lo tanto no debería preocuparnos tanto. Pero en tanto analicemos las cosas que sí modifican mi existencia y por lo tanto la seguridad de mi ser y por lo tanto que sí me hagan preocuparme, angustiarme por hacia dónde voy a ir, en ese sentido, ahí ya estoy dejando el ámbito de lo ignorante y estoy elevándome a los ámbitos superiores. Podríamos decir casi que con los neopositivistas, entonces ya tiene sentido analizar esto.
Pero miren, voy a leer lo que está en las pantallas para que vayamos poco a poco rascándole más a los temas. Gracias, Mario. Creo que sí es muy importante esto que dices. Bien, la única cura para todo esto, entonces dice Soren, es un acto real de fe, ¿no? Y entonces, ¿cómo entiende el acto real? Vamos a irle rascando. Requiere que nos juguemos todo, allende lógica y sentido común. Allende es más allá de, ¿no? Dice Soren, si la fe no implica que nos juguemos lo que es lógico y lo que tiene sentido común, no es fe, no nos estamos jugando nada. Estamos sentaditos, como yo ahorita, y ustedes también, ¿no? Sin preocupaciones mayores. Entonces, ahí no nos estamos jugando todo. Solo en lo trascendente existe alivio verdadero de la ansiedad y la desesperación. Pero dice, ¿cuál es la relación entonces entre este salto de fe y la vivencia real del amor? Está complejo. Por eso tener fe es tener dudas para Soren, ¿no? En el sentido no de que dudes de todo lo que te dan, sino en el sentido de que si no dudas, estás aceptando sin cuestionar. Y si aceptas sin cuestionar, no hay nada que modifique tu... O sea, estás valiéndote de tus fuerzas humanas, por decirlo con otras palabras. Y entonces, en función de valerte de tus fuerzas humanas, estás alejándote al mismo tiempo de valerte de las fuerzas de Dios. Y valerte solo de las fuerzas de Dios es lo que hace que vivas una vida angustiante porque precisamente no estás seguro de que esté ahí. En algún lado dice incluso Baltasar, haciendo referencia al pensamiento de Kierkegaard, la verdadera fe, este verdadero acto de fe, es estar al filo del borde de un precipicio, cerrar los ojos y aventarte. Dice, la fe que está fundamentada en una seguridad humana es estar al filo del precipicio y no aventarte. Quedarte ahí nada más y incluso sentarte en la fila del precipicio y no te avientas porque tu seguridad humana te dice, aquí está seguro, no me va a pasar nada. Pero el verdadero acto de fe es aventarte suponiendo que sí hay un Dios que te va a agarrar y que te va a salvar. Pero en última instancia no estás seguro. En el momento en que estás cayendo, en ese momentito, en ese momento no estás seguro. Y ese es el momento que te genera angustia existencial. Entonces, ese es al que hace referencia en todo el pensamiento, Soren. Digamos, el momento en el que estás cayendo. Porque en ese momento de caer, todavía estás en la duda de si me van a agarrar o no me van a agarrar. Oye, Dios, no sé si ya me viste, pues estoy cayendo. ¿No? Entonces, estás suponiendo, estás dejando tus fuerzas humanas y bueno, haz lo que tú tengas que hacer, Dios. Si se dan cuenta, esto suena mucho a psicología, pero a final de cuentas también suena a un discurso necesario hoy. Creo que la traducción en nuestros días es calla tu mente humana para dejar hablar a Dios, ¿no? Desde aquí surgen las primeras ideas de la teología apofática, como lo entendemos hoy, con rasgos existencialistas, es decir, con tintes de pensar en el papel preponderante del individuo, de callar al individuo, a la individualidad, al existente, para dar permiso que hable el otro, el ser trascendente, el que está más allá de mí, ¿no? Obviamente la teología apofática pues se generó en los padres apostólicos, ¿no? Y luego Dionisio Areopagita, pero pues fue retomada por Barth y por... bueno, empezó también con algunas ideas aquí en Kierkegaard. La duda, entonces, mire, esta es la verdadera... Dudar de la existencia de Dios o el intento que propone Kierkegaard, es decir, tienes que estar más allá de lo que crees que es real y lógico, porque si es real y si es lógico y si pasó por tu filtro racional, entonces es humano.
te da la seguridad falsa, ¿no? De aquí la importancia del sujeto, del sujeto, del que está decidiendo en última instancia, ¿no? Por eso se le considera casi desde aquí, desde estas ideas, como el padre del existencialismo. Y dice, es que la verdad no depende de mí, pero sí es necesario el sujeto para la vivencia real de la fe. O sea, el sujeto no crea la verdad, porque, bueno, a lo que él se refiere es que la importancia del sujeto está en tratar de acercarse a la verdad en función de que la deje, o de que deje de intentar agarrarla por sus propias fuerzas. Por eso aceptar la doctrina sin dudar es no tener fe. Y este tipo de pensamientos hace o convierte el pensamiento de Kierkegaard en un pensamiento peligroso para aquellos que afirman una doctrina como muy extrema, como decir, no puedes cuestionar el dogma, ¿no? Porque él hace precisamente todo lo contrario. Si la aceptas, todo lo que te están diciendo que creas, sin dudar de lo que te están diciendo, entonces no es una fe real, ¿no? Yo soy la verdad, apropiación de interioridad apasionada. Dice, solo en tanto te apropies interiormente y apasionadamente, en el sentido de la angustia que decíamos, de esta doctrina es cuando abrazas la doctrina. Si la abrazas sin interiorizarla apasionadamente, entonces no estás teniendo fe. Y por eso es esta distinción. Tener la verdad no es estar en la verdad. O sea, una cosa es saber mucha teología y otra cosa es vivir mucha teología. No sé si me explico un poco. Una cosa es tener mucho conocimiento acumulado, como los que tienen unas bibliotecas enormes, y otra cosa es leer ese libro y aprenderlo, hacer lo propio, ¿no? Pues ese es lo mismo que propone Soren. Una cosa es tener la verdad, como todos los grandes teólogos de esta época, y también está haciendo un poco crítica a los teólogos liberales, ¿no? Que venían un poquito antes de él, Schmaus, Schleiermacher y demás. Y otra cosa es vivirla. Entonces sí, están haciendo referencia ahorita, pues, a la necesidad de vivir. Sintli, dice Dani, ¿conoces qué entendía Kierkegaard por angustia? No, eso me ha angustiado mucho, de hecho. Pero vamos a ver qué. Dice, conocimiento, ahorita va saliendo, Dani. Conocimiento objetivo, contacto con... Sí. Él dice, por ejemplo, si la mente humana se deja descansar en que el conocimiento para ser verdadero debe ser objetivo, a lo único que se está haciendo referencia es a que tengamos contacto con el objeto, pero no a que estemos viviendo al objeto. Y lo contrapone a, por ejemplo, al discurso con Dios. Dice, si tratamos de tener desde el punto de vista teológico un conocimiento objetivo de Dios, entonces estamos intentando desde la razón humana tener contacto con un objeto. Pero Dios no es un objeto, es un sujeto. Entonces no podemos tener conocimiento objetivo del sujeto. Tenemos que tener un conocimiento dialogal. Tenemos que tener un conocimiento de proceso en el que nos desarrollemos en diálogo constante. Por lo tanto, no puede haber un conocimiento objetivo, digamos que desde un discurso real de fe. El único discurso real de fe es el que va más allá de la doctrina, más allá de este conocimiento objetivo que es racional. Esas propuestas son muy buenas, ¿no? El yo, dice, hay unas dualidades impresionantes que no podemos dejar de lado, ¿no? El yo es finito porque pues somos temporales, ¿no? No nos hacemos a nosotros mismos, pero por el contacto con lo trascendente somos infinitos.
Por otro lado, somos eternos por nuestro espíritu, pero somos temporales, ¿no? Por nuestra carne. Estas dualidades después las irá retomando, por ejemplo, Karl Rahner, y para el desarrollo de la metafísica, Emmerich Koret, ¿no? Estos autores jesuitas que vienen años después, lo retomaremos también. Por eso la tarea importante del sujeto es una identidad unificada, hacerse a sí mismo. Libertad de determinación. Miren, ¿cuál es la angustia? Yo creo que aquí ya va un poquito más a lo que me preguntabas, Dani. A ver, déjenme leer. Dice Jordan, lo anterior respecto a la crítica de la objetividad racional, ¿podría tener relación con la idea de la sabiduría del corazón de San Agustín? ¿Dios cabe o se puede conocer en el corazón o con el corazón? Fíjate que no sé esto, Jordan. Pero en los escritos de Soren se puede leer de muchos escritores de los primeros siglos. O sea, ahorita no recuerdo si hace referencia a esto, pero sin duda, varios autores, sobre todo ahorita estoy recordando Gregorio Magno y Tertuliano, sí escribían sobre esto. De hecho, por ahí lo puse en una de las diapositivas. Parece ser que podríamos hacer referencia a esta frase famosa que se le atribuye a Tertuliano, pero no fue de él, de creo porque es absurdo. Creo porque es absurdo. No creo porque es objetivo, diríamos con Kierkegaard, sino creo porque efectivamente es absurdo y porque solo por ser absurdo puede existir la posibilidad de que me posibilite. Pero sería un buen tema para desarrollar. Yo no sé si es la sabiduría del corazón de San Agustín. Si nos puedes apoyar desarrollando el tema, estaría muy padre. Pero, ¿cómo intenta analizar el tema de la angustia? Para él dice fe y esperanza. ¿Por qué puse fe y esperanza? Porque es el único modo en que podemos intentar salir del momento de la angustia, y la angustia es el momento en el que estamos cuando nos cuestionamos lo profundo de nuestra existencia. Miren, aquí está lo que yo les comentaba hace ratito. Para él el nivel más bajo es el nivel de la ignorancia, un desconocimiento de la naturaleza del yo potencial. ¿Cuál es el yo potencial? Es encontrar el camino de diálogo con la divinidad. Y este grado más bajo para él de ser, el grado de la ignorancia, está muy próximo a la felicidad. Dice, la persona que es feliz y el que es ignorante no se cuestiona nada. Porque si se cuestionaran en realidad estas dualidades de, a final de cuentas me voy a arrepentir, a final de cuentas me va a ir mal, a final de cuentas cuando agarro una cosa voy a darme cuenta que no agarré la otra, y si agarro la otra me voy a dar cuenta que no agarré la primera. En realidad ese es el nivel más profundo de desesperación. Esa es la angustia, la aguda conciencia del yo. A mí me parece impresionante. Dice, el que tiene más conciencia del yo se da cuenta que no se hace a sí mismo. Y por eso es el que tiene más angustia. El que menos se pregunta a sí mismo es el que está más alienado. Es el que está dependiendo más de las cosas del mundo. Está dejándose ser. Está dejándose llevar por las cosas, por las pasiones. Diría San Pablo, está actuando el pecado en mí y no yo. ¿No? No estoy cuestionando nada. Y por eso soy feliz. A ver, déjenme ver, alguien puso algo en el chat. Otra queja. Ojos que no ven. Sí, es un poco, es como, pues sí, el feliz es el que no se cuestiona nada, ¿no? Y eso sí me parece súper complejo, porque dice, a final de cuentas, la vida de fe real, una vida profunda de fe, es cuestionar la existencia de Dios, ¿no? O sea, está muy pegadita ahí al ateísmo. No porque quiera ser ateo, sino porque constantemente está en diálogo con la divinidad para ver si está ahí o no, siendo su fundamento, ¿no? La paz y la armonía es tener el valor de ser lo que uno es. Y se dan cuenta que esto suena a Nietzsche.
Se dan cuenta que este es el Übermensch, el superhombre, ¿no? De aquí salieron muchas cosas. Pero bueno, o sea, hay que retomar a este gran autor. Miren, de este libro de O lo uno o lo otro, este libro rojo que está a la izquierda en su pantalla, es de donde saqué las frases del inicio. Origen y fin del sujeto no Ajá, sí, dice, a final de cuentas, tenemos que entendernos como que no somos autofundamentados, o sea, no nos hacemos a nosotros mismos. Necesitamos ser conscientes de que hay un fundamento más allá de mi yo. El yo que no elige eliminar el autofundamento no elige nada. Por eso decía hace ratito, es el alienado. O sea, la persona que depende de las fuerzas exteriores es el que no ha elegido eliminar el autofundamento. O sea, cree que se hace a sí mismo. Es más, ni siquiera se lo cuestiona. Pero si Dios es el fundamento de la verdadera libertad y completa del humano, entonces el único modo de llegar a ser completamente libre y completamente humano es dejar de descansar en las fuerzas humanas. Miren, aquí está lo de Tertuliano. Esta frase de credo quia absurdum se le atribuye a Tertuliano en su de Carne Christi. Y fíjense que Benedicto XVI en una homilía critica esta posición, creo porque es absurdo, la critica como fideísmo. Aunque habría que ir viendo de qué modo, ¿no? Dice, el deseo de creer contra toda la razón no es tan saludable. A lo mejor nos meteremos ya después en líos de Ratzi, ver qué onda con sus pensamientos, pero en este momento yo, por lo menos, yo le daría el gol a Soren más que a Ratzi. Pues se los dejo para que vean que hay otras posturas, ¿no? Que dicen, no aceptes todo lo que te estoy diciendo, porque aceptarlo así es fideísmo. Pero creo que en el contexto, no, el planteamiento de Soren no es dejar de lado toda la doctrina, sino más bien agarrar la doctrina con tanates, ¿no? Agarrarla bien, como se debería. Por eso yo decía en otra clase, aunque te quejes, Dani. No, sí, por eso yo decía en otra clase, el que sabe de la verdadera dogmática no es el cuadrado, es el único que puede llegar a pasar los límites de la doctrina. El verdadero dogmático es el que va más allá del dogma, porque lo entiende, creo. Bueno, nos metimos ya con muchos líos. Para terminar aquí, Kierkegaard, yo me enteré ahí en Facebook, que uno se entera de chismes bien interesantes y de cosas como esta. Para los que les interese, éntrenle. Miren, yo puse la información en mi Face, en mi perfil, pero pues ahí están las jornadas Kierkegaard en el 2020. Va a haber unas ponencias. Apúrenle a escribir todas sus quejas de lo que acabo de presentarles y las quejas las hacen en artículo y entonces se hacen famosos. Entonces, pues ahí está la propaganda, miren, está muy bonito. Bueno, seguimos con Rudolf Bultmann. 11:38. ¿Qué hora acaba mi clase? 12:20. Vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. Bueno, déjenme justifico un poco. Estos autores, además de que soy súper fan de estos tres y de los tres pasados y de los 30 que vienen, estos tres autores escribieron un montón de cosas. Yo estoy tratando de seleccionar algo que me atrae. No quiere decir tampoco que es lo más importante, porque han escrito cosas súper importantes en muchos ámbitos. Entonces, pues, tampoco se agobien. Lo que yo les voy a presentar aquí es algo mínimo. Ustedes entrenle después a leerle, ¿no? Sobre la vida de ellos. Rudolf Bultmann es considerado como el autor más importante de la Old Quest. Cuando uno se mete al exégesis, se da cuenta que pues, en general se han considerado para diferenciar sintéticamente, ¿no? a distintos grupos de estudiosos que estudian algo en especial. En la Old Quest hace referencia a un movimiento exegético que trataba de entender si había que quitar o desembarazar al Jesús histórico del Cristo de la fe, ¿no? Entonces, para no meterme con rollos que no sé, bueno, la Old Quest era como el primer intento,
Y pues él fue el último de los más importantes, ¿no? Es como el último de la Old Quest. Ya después vendrá la First Quest, la Second Quest. Hoy creo que podríamos decir que estamos en la Third Quest. La colega Mariel ya me regañará después, pero por eso digo, no me voy a meter aquí en líos. Pero él es considerado, pues, de los que empezó a meterse en el lío también porque es más reconocido por este proceso de desmitologización. Esta es la frase importante de él y vamos a ver cómo podría entenderse. Dice, hay que renunciar al Jesús histórico como alguien del pasado al que no se puede acceder, pero sí se puede acceder al Cristo de la fe. Vamos a ver cómo, ¿no? Obras importantes, pues un montón, ¿no? Pero aquí quise poner la historia de la tradición sinóptica y la teología del Nuevo Testamento. Pues también se le ha considerado como el proponente de la teología dialéctica. Ya sabemos que esto de las etiquetas es peligrosón. Algo bien interesante, en la época de la Segunda Guerra Mundial aceptó cuidar entre su familia, o sea, como que adoptó por un periodo a Uta Ranke von Heinemann, que es una teóloga a la que les sugiero que busquen también sus textos. Tiene un texto bien interesante de eunucos por el reino de los cielos y cosas así. Bien interesante. Por eso lo quise poner, porque además me gustó, ¿no? Y ella estaba huyendo de las bombas y la destrucción en Essen, pues Bultmann la acogió. Y miren, ¿no? Bultmann fue estudiante de Hermann Gunkel, Weiss, que es considerado el padre de la fuente Q, para exégesis es importantísimo. Hubo una época en que se consideraba que el Evangelio de Mateo y de Lucas eran los más antiguos y Marcos venía después. Y pues un poquito antes de Bultmann hubo estos grandes personajes, protestantes la mayoría, que empezaron a darse cuenta que es más antiguo Marcos. Y luego dijeron, ay, creo que no, creo que hay otro más antiguo de donde los demás están bebiendo. Y esa fuente, pues vamos a nombrarle fuente. Y como fuente en alemán se dice Quelle, con Q al inicio, Quelle, pues dijeron, pues es la fuente Q, ¿no? Aunque algunos escritores actualmente dicen que la Q fue puesta aleatoriamente, no por fuente. Pero al final de cuentas, quiero meter a Bultmann en ese contexto. Están en pleno apogeo del análisis exegético súper padre, ¿no? Imagínense toda la película, ¿no? Unos proponen una teoría, otros proponen otra teoría, y mucho del análisis exegético que ya se da por sentado hoy, o que se sigue cuestionando hoy, pues viene de todos estos líos, ¿no? Muy interesante. Habló contra el nazismo, ¿no? A diferencia de varios de sus colegas. Bueno, ya vi que alguien puso ahí una queja, vamos a ver qué dice la queja. Chat. Dani, sobre el existencialismo de Kierkegaard, unas preguntas, no para contestar, sino para pensar, así como así. Está bien, entonces vamos a llevarnos todas estas tareas para pensar, colegas. Dice Dani, ¿la experiencia del abandono de Dios tiene siempre un filo angustiante? Híjole, lean ese de Baltasar. Bueno, ¿frente a qué y desde dónde se viven estas experiencias? Si el abandono a Dios implica angustia, ¿qué es Dios? Dani, te voy a sacar de este curso, ¿eh? Sí, son preguntas angustiantes. Bueno, vamos a seguirnos porque hay mucho que revisar. ¿Qué es desmitificar para Bultmann? Es darse cuenta que el mensaje del Nuevo Testamento no se apoya en mitologías externas, sino en su núcleo querigmático. Para Rudolf Bultmann, lo esencial es acercarse desde estas dos posturas. ¿Qué es el mito y qué es el querigma? El mito es el modo en que se nos transmite el mensaje y el mensaje transmitido es el querigma, es lo que está en el fondo. Me refiero a que ¿qué estamos entendiendo? Sí, sigamos, sí, pero hay que rescatar todas estas cosas, Dani, sí. A ver, dice Bultmann, los mitos son ciertos cuando se entienden correctamente, pero no se entienden correctamente por sí mismos, sino como expresiones del mensaje que está debajo del mito. A ver, quise poner esto en la pantalla porque cada vez que a mí me explicaban los profesores algo sobre Bultmann, lo criticaban o lo satanizaban como el personaje que quiso eliminar muchas partes del Nuevo Testamento porque no eran ciertas. Y no creo que sea tan justo hacer emitir esas afirmaciones de Bultmann. Por esto precisamente,
Dice, el hecho de que haya mitos no es que sean falsos, sino que no son ciertos por sí mismos. Hay que entender que debajo hay un mensaje, que es el que estamos buscando. Por eso hay que quitar el mito para entender el mensaje, pero no podemos quitar el mito por quitarlo. Lo quitamos para buscar el querigma. Pero cuando entendemos el querigma, entendemos que ese querigma tuvo que haber sido comunicado por un mito, ¿no? Por lo tanto, el significado del NT no se encuentra en lo externo, que es la cáscara mitológica, que es la cosmología antigua, sino el núcleo, que es el querigma, ¿no? Y aquí ya vamos defendiendo un poquito al buen Bultmann. Además estaba guapote, miren. Les recomiendo ese librazo de Javier Picasa, porque es barato y es bueno. Fue una parte de ya lo he promocionado, ¿no? En otros lados. Fue parte de su tesis doctoral. Entonces, una parte analiza todo el pensamiento de Bultmann y en otra parte analiza todo el pensamiento de Kuhlmann. Este es Bultmann, el otro es Kuhlmann y más adelante vendrá Batman. Sí, es que eso me lo pasó mi hermano en un meme. Pero bueno, dice, por el querigma, Bultmann quiere decir que es el mensaje esencial del NT para nuestro tiempo, una vez que se ha extraído de su enclave mitológico. Por lo tanto, la extracción es el trabajo del proceso de desmitificar, que es por lo tanto el método mediante el cual interpretamos el significado interno. Ya ven que lo que pretende Bultmann no es borrar partes del Nuevo Testamento, sino tratar de ir al fondo de la propuesta. Miren qué bonito. Del lado izquierdo puse una imagen en donde hay dos personas rascándose la frente. No sé qué había en el ambiente. Pero del lado izquierdo está nada más y nada menos que... ¿Quién me puede decir? No lo de... Híjole, no me digan. Heidegger. Así de interesantes son estos personajes. Y del lado derecho, copiándole, está Bultmann. Eran colegas. De hecho, más adelante voy a poner la imagen de un libro de la correspondencia entre ellos dos. Esto nos da a entender que el pensamiento existencialista de Bultmann está bebiendo de las propuestas heideggerianas y muchas de las propuestas heideggerianas beben también de las propuestas bultmannianas. Habría que entrarle a estos libros de correspondencia para ir viendo dependencias, ¿no? Y no pensar que el pensamiento de Heidegger fue de la nada, ¿no? Surgiendo como el fidote que es hoy, pero bueno, ahí se los dejo. Lo dije, pero tenía el micrófono cerrado. No te creo nada. Bueno, lo que dice Bultmann es, este proceso de desmitologizar no lo inventé yo. O sea, sí soy chido, pero no lo inventé yo, lo inventó la Biblia. Por ejemplo, dice, Pablo desmitifica la primitiva escatología palestina al decir en Gálatas que el futuro ya ha sido inaugurado. Y dice Bultmann, ahí les va otro ejemplo. Juan reinterpreta las futuras referencias, especialmente en la escatología, al hacer del juicio futuro un asunto del aquí y del ahora. Y al ver la obra terrenal de Jesús como el acontecimiento escatológico que las tradiciones más primitivas ponen en el futuro. Y dice Bultmann, ¿ya ven cómo incluso los personajes de la Biblia hacen eso? Entienden el cascarón para ir al mensaje de fondo, para ir al querigma. Lo que propongo yo, Bultmann, es hacer lo mismo hoy, pero no solo con Pablo y con Juan, sino hacerlo con todo lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, creo que ya estamos desatanizando un poquito a Bultmann. Y en esta época de COVID, pues hace falta mucho desanitizar, entonces, pues va de la mano. Método miren, ahí aparece otra vez Heidegger y Bultmann y un fotógrafo detrás. Bueno, ¿qué es el método? Para él el método interpreta todas las declaraciones mitológicas. A ver, voy a saltarme todo eso. Obviamente, no hay verdades objetivables o generales. ¿Por qué? Pues porque hay que buscarle el trasfondo. Luego dice, miren hasta abajo, el Nuevo Testamento no presenta principios morales generales, sino demandas para actuar de formas específicas en situaciones específicas. Esto es parte de la complejidad de la filosofía existencial entendida desde Heidegger. Muy bonita la filosofía existencial entendida desde Kierkegaard. Deja de ser muy bonita cuando se analiza desde Heidegger.
para mí, obviamente, ¿no? Para los demás será súper gratificante, para mí no tanto, pero al final de cuentas dice Bultmann, el NT no presenta principios morales generales, no es una propuesta moral. No, el mensaje del querigma no es dar una receta ética, sino está hablándome de cómo aplicaron estas recetas en momentos específicos. Entonces, ese es el cascarón mitológico. Para entrar al entendimiento moral de la propuesta del mensaje cristiano, hay que llegar al querigma. Y vamos a entender que cuando llegamos al querigma, que no es una propuesta moral, es una propuesta espiritual. Entonces, en realidad, el Bultmann no era tan seco, era muy poeta también. Bueno, y además era cuate de Heidegger. Miren, ahí está la portada del libro, ¿no? Ese lo publicó Herder, así es que pues sale en una lanísima, pero se ve muy atractivo. Bueno, los milagros entonces, si estamos desmitologizando todo, ¿qué son los milagros? No que son, más bien adquieren su significado solamente si nos afectan existencialmente, si no, son simples recursos que están ahí puestos al aire. Lo que importa es ver en qué grado lo que estamos leyendo en el cascarón mitológico se refleja como encuentro que yo vivo entre el Dios y el hombre, ¿no? Y esa es la tarea del exégesis, esa es toda la tarea del estudio bíblico. Tratar de ir más allá de lo que yo estoy interpretando, porque entonces estoy modificando el verdadero mensaje. Habla de dos tipos de objetividad, ahorita no lo voy a leer porque es muy complejo, y bueno, tampoco hay mucho tiempo, pero sí habla de dos procesos de objetivación. Uno sería como intentar acercarse al texto, tratando de entender que el que lo escribió en el Nuevo Testamento nos está escribiendo su vivencia. Y entonces este primer momento de objetivación es tratar de ir más allá de lo que él vivió como experiencia para llegar al querigma. Y el otro grado de objetivación es el segundo momento en que el exégeta hoy está tratando de acercarse al texto. Otra vez, yo creo que la biblista del grupo me va a pegar, pero pues por lo menos lo dejo para que lo investiguemos bien, como ven, ¿no? ¿Cuántos grados de objetivación hay y de cuál nos podríamos valer bien hoy? Y miren qué bonitos libros, ¿no? Pero bueno, la lectura existencialista de Bultmann entonces es redescubrir el mensaje del querigma, lo objetivable, miren, ahí está, algo que está lejos de nosotros y no puede llegar a nuestro ser interior. La muerte. Miren, lo de la muerte, a mí me gustó esto de la muerte porque pues entendí un poquito mejor, ¿no? Cuando analiza la muerte, una cosa es describir el proceso clínico y bueno, y además en este proceso, ¿no? Escribir de este proceso clínico. Y otra cosa diferente es ser el doliente de la muerte. Estoy pensando no sé si han leído este libro de Benedetti, de La Tregua. Para quien ya lo leyó, bueno, para quien no lo leyó, le voy ¿cómo dicen? A estropear el final. Hay una parte en donde se enoja el personaje principal porque dice, se me murió mi amada, y en lugar de que en el velorio se acerquen los familiares y los amigos cercanos a decirme, entiendo tu dolor como sufriente y murió Avellaneda, murió tu muchachona, dicen, falleció. Y dice el personaje principal, eso es totalmente ajeno, eso es totalmente frío, eso es ajeno a lo que yo estoy viviendo. No falleció. Fallecer es una descripción administrativa, ¿no? No sé ni qué palabras usa, pero dice, para mí no falleció, para mí murió. Es otra cosa. Y yo creo que Benedetti era boltzmanniano, pero bueno, ahí se los dejo como tarea, ¿no? Ya vi que en el chat alguien puso, vas muy rápido, Marta. Sería interesante considerar la época del pensamiento de Kierkegaard de crisis política y económica. Híjole, sí, de una vez aprovecho para decirles que está bien complejo esto de hablar de muchísimos autores en poquito tiempo. Por ejemplo, ahorita queda 20 minutos y el autor que nos queda es de los más extensos. Entonces,
ya me voy a justificar diciendo que no me voy a regresar, pero sí hay muchos temas que hay que tocar y que yo les invito a que escriban en una libretita o en su brazo todo lo que hace falta y lo vamos desarrollando por escrito, ¿qué les parece? En los chats o los vamos poniendo en algún lado para que entre todos los construyamos. Mientras, pues vamos a regresar por lo menos a la presentación de las ideas generales de los autores, ¿va? Y por eso me voy a saltar esta diapositiva, porque ya lo dije más o menos, ¿no? Sí. De todas maneras, tampoco se preocupen, voy a poner las presentaciones en algún momento de la vida, en el WhatsApp o en el Facebook. Y pasamos a Karl Barth, no a Bart Simpson, sino a Karl Barth. Ahora, ¿por qué quería llegar a este pensador? Pues vean, más o menos vean más por qué. Ahí están los años, en el año en que nació y el que murió. O sea, no tiene mucho que murió en realidad, en 1968. Nació en Suiza. Uno de sus primeros libros importantísimos fue de Römerbrief, La Carta a los Romanos. Su primera edición fue de 1919 y luego no le gustó. Y entonces se dedicó, por ahí dicen, 11 meses a releerlo y reconstruirlo y se autocriticó de tal modo que la segunda edición de su comentario a la Carta a los Romanos se considera una obra monumental. En castellano está traducido y además con un estudio introductorio extenso y muy bueno, publicado por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Ahí anda en internet, creo que también está. Fíjense, fue autor de la Declaración de Barmen, en Die Barmer Theologische Erklärung. ¿Qué era esta cosa? Revisen su Wikipedia, está bien interesante, ¿eh? Es este texto que él escribió, él fue el autor principal y que adoptó los autores adoptaron los autores de esa zona de Barmen. Era un escrito programático en contra de la Deutsche Christen, del cristianismo alemán, influido por el nazismo. Entonces, desde aquí ya vamos viendo el tipo de pensador agudo que era. No estaba alejado de sus problemas. Estaba metiéndose a tal grado contra el Reich, el Tercer Reich, que le escribió incluso directamente a él, para decirle, no me adhiero a tus ideas. Y además ese tipo de intentos y necesidad de separar la religión del poder estatal se va a ver reflejado en su teología. Entonces es muy interesante. Por eso, al final vemos que él remarca una y otra vez que la fuente de la revelación es la sola escritura, haciendo un poco referencia al entendimiento protestante, ¿no? De los reformadores. ¿Por qué? Pues porque en esa época había un intento político por decir, necesitamos una lectura del Estado de los textos bíblicos, necesitamos hacer la religión propia de los movimientos políticos. Y él decía, Nel pastel, bueno, no lo dijo así porque pues hablaba alemán, ¿no? Pero no nos podemos adherir a ningún movimiento político. Por eso hay que adherirnos al movimiento cristiano. Y al final puse ahí uno de sus textos más emblemáticos es la Suma, que es la dogmática eclesial. Un texto impresionante. La escribió en 5 tomos. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Vean qué interesante, estudió con Adolf von Harnack, un gran autor del que les recomiendo leer también su vida ahí en internet, exégeta sobre todo, pero Barth se entristeció mucho cuando se enteró que su maestrito, Harnack, se adhirió al manifiesto de los 93. ¿Qué fue este manifiesto? Fue un escrito en donde estudiosos, artistas y científicos apoyaron las acciones militares alemanas de la Guerra Mundial I en 1914. Entonces, desde aquí ya empieza a haber esta necesidad de alejarse de esas cosas e incluso alejarse de las posturas científicas o exegéticas de Harnack mismo. Entonces, eso explica también un poco la postura exegética que desarrolla después Barth en cuanto a exégesis, ¿no? Der Römerbrief, la carta a los romanos, ¿no? Un resumen bien bonito. Ahí me equivoqué. Bueno, el Dios que se revela en la vida, muerte y resurrección de Jesús desafía y derriba cualquier intento de aliar a Dios con culturas, logros o posesiones humanas. ¿Por qué puse esto en la pantalla?
Pues para que vean que todo esto político, a final de cuentas, se ve manifestado en sus textos teológicos. El resumen de la Carta a los Romanos, o sea, toda su interpretación exegética del texto de Pablo, ahí está. Hay un Dios que se revela en la vida y muerte, ¿no? Todo lo que dice en la pantalla. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que se desafían cualquier intento de aliar a Dios con culturas? Porque tiene la necesidad de alejarse de las posturas nazis. Ahí está lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Lo de la Barmer-Klärung, o bueno, la Barmer-Theologische Erklärung, que es esta declaración en donde se rechazaba la influencia del nazismo en el cristianismo alemán como un movimiento de Estado, digamos. En este movimiento del cristianismo alemán se le ofrecía lealtad de la iglesia al Dios de Jesucristo, y entonces pues esta carta en contra se convirtió en el documento fundante de lo que se conocerá después como Iglesia Confesante, frente al movimiento de la iglesia del cristianismo alemán. Así se le conoce como la Iglesia Confesante. Por lo tanto, pues lo reasignaron, por no decir que lo exiliaron, se enojó Hitler, de Bonn, o sea, de Alemania, lo regresaron de donde era, ¿no? A Suiza, a Basel, y pues ahí vivió toda su demás vida. Y ahí en Basel escribió textos en donde apoyaba a los soldados que luchaban contra el Tercer Reich. Hoy diríamos, no, la teología no puede emitir juicios contra los movimientos de guerras ni nada de eso. Bueno, pues eso es interesante porque el gran Barth sí lo hizo. Y también criticó a Heidegger. Miren, aquí está un poquito de la dogmática eclesial. Vean, en la parte del fondo puse la imagen de los tomos de la traducción al inglés de la dogmática eclesial. Así es que sí escribió 5 tomos, pero cada tomo tiene varios volúmenes, entonces escribió un montón. Y además de los 5 temas que él quería escribir en 5 tomos, el último no lo terminó. Y el último tomo del 4º volumen tampoco, entonces se quedó ahí, por eso se le considera junto con Santo Tomás de Aquino y otros grandes, como de los grandes sistematizadores de la teología, en este caso de la teología protestante, y que no la terminó además. Pero hay muchísimos textos actuales que intentan continuar con las ideas digamos, extender las reflexiones desde Barth a los temas que ya tenía pensado el mismo Barth. ¿Qué se plantea en la dogmática eclesial? Que es un texto que todo teólogo debe conocer por lo menos en imagen. Es la Kirchliche Dogmatik, que de hecho hasta las palabritas en alemán se usan mucho en teología para citarlas. Pues esto era de lo que tenía que hablar. La doctrina de la palabra de Dios, la doctrina sobre Dios, sobre la creación, la doctrina de la reconciliación y de la redención. Que les repito, el de la redención ya no lo logró hacer y el de la reconciliación quedó ahí mucho. Cosas importantes del pensamiento teológico de Barth. Por ejemplo, él hablaba de la triple palabra de Dios. ¿Cuáles son las 3 palabras de Dios? 1, la palabra de Dios no solo es la escritura. 2, también la predicación. Y 3, la persona misma de Jesucristo en cuanto a revelación de Dios. No solo la palabra de Dios es un dicho de Dios, sino también un hecho. Es un hecho en tanto que dicho. Y así se la pasa este tipo, así mencionando cosas bien, como jugando con palabras. Pero vean qué interesante. En otro lado, Barth dice, a veces sale muchísima información teológica de frases pequeñas. Y coherente con esa afirmación, empieza a desarrollar una pequeña frase. Y aquí lo vemos un poco, ¿no? Dice, no solo la palabra de Dios es un dicho, sino que también es un hecho. ¿Cuándo se está haciendo? ¿Cuándo es el hecho? En la persona de Jesucristo. Y entonces, visto desde el otro punto de vista, es un hecho en tanto que es dicho. Entonces, de manera casi que podríamos decir circular, una cosa depende de la otra, pero no
se asimila por completo, ¿no? Importante, la doctrina de la elección y elección de Jesucristo. ¿Qué es elección? ¿Cómo la entiende Barth, ¿no? Dios elige ser el Dios de la humanidad y elige que la humanidad va a ser su pueblo. Por lo tanto, se puede pensar que el Padre elige a su Hijo, Jesucristo, y elige a la humanidad. La elige para que pueda estar con ellos y para que ellos puedan estar con Él, que son dos realidades que, aunque suenan muy parecidas, no es lo mismo. Una cosa es que Dios decida estar con su pueblo y otra cosa es que ellos vayan a decidir en un segundo momento estar con Dios. Pero lo afirma porque la decisión primaria es divina, ¿no? Por eso dice, en esta elección se muestra la iniciativa de Dios en la creación y en ese momento de la iniciativa ya se está mostrando el momento salvífico. Estos dos momentos, el de la iniciativa de Dios y el de la salvación en la iniciativa misma, se entiende como la gracia. Y este es uno de los temas importantes en el pensamiento de Barth. Por lo tanto, a partir de esta gracia es que le pertenecemos. Por lo tanto, somos hijos de Dios, le pertenecemos porque ya tenemos la gracia, no la perdemos, ya nos la dio. La gracia es la relación, esta relación de pertenencia, es un pacto. Y por eso puse ahí al final, la gracia es Emmanuel. Y casi pongo la foto de Manuel, pero me dio pena. El verbo hecho carne es, en la encarnación, dice Barth, uno puede notar muchos elementos de la acción de Dios. Solamente en ese momento de la encarnación. El primero es entender lo obvio, que es un momento de gracia. El segundo es entender que desde la encarnación misma yo le pertenezco a esa divinidad. Y entender la iniciativa de Dios mismo. Entonces, el momento de la elección es importantísimo, porque depende de la palabra. La palabra, ya lo vimos al inicio, una cosa es la palabra dicha y otra cosa es en el hecho, que es el Jesucristo mismo, y esa es la gracia por la cual nosotros le pertenecemos. Entonces, todo tiene que ver con todo, desde el pensamiento de él. Y por lo tanto, ¿cómo entiende la doble predestinación Barth? Por un lado, Jesucristo es un ser humano elegido y se entiende como la parte humana rechazada. Vamos a ver por qué. El viejo humano de nuestro pecado es el rechazado. ¿Cuándo se rechaza? Cuando Jesucristo asume, cuando el Hijo de Dios asume esta encarnación, ¿no? El nuevo humano que somos en él es escogido para ser el hombre de Dios. Por lo tanto, la predestinación es la causa de la salvación y la salvación misma. ¿Ante qué está proponiendo estas ideas? ¿Alguien recuerda la sesión hace 2 sesiones? ¿Ante qué se está proponiendo esta teología? Perfecto, gracias. Ante las propuestas de Arminio. ¿Van de la mano o van en contra? Si se dan cuenta, siguen bebiendo de todas estas tradiciones, a favor o en contra, ¿no? Pero son temas que a los que les sigue dando vuelta. Por cierto, quien quiera varios de esos libros, como este que puse ahí, el de Karl Barth y la política radical, lo tengo, me lo pasaron. En PDF, obviamente. Bueno, ¿qué más dice? Cristología. Bueno, miren, aquí está al lado de Hans Küng. Este teólogo es un poco más famoso. Escribió su tesis doctoral, Hans Küng, sacerdote católico, sobre la teología de la justificación en Pablo, según Karl Barth. Y trata de trabajar una teología ecuménica desde el pensamiento de Barth, que es impresionante. El texto, no sé si está en español, si alguien lo tiene, páselo. En la Universidad Pontificia lo tenían, pero en francés, nada más. Pero no sé si hay en otro idioma, alguien páselo por ahí, pero es interesante. Bueno, el punto de partida de toda la proposición teológica es la cristología. Casi todas las propuestas, de hecho, de la teología de Barth dependen de un movimiento inicial cristológico, por lo que ya dije desde el inicio. El movimiento de la elección de comunicación de Dios al mundo
implica no solo el dicho, sino el dicho mismo, ¿no? Lo que la palabra, en tanto que dicha y en tanto que hecho. ¿Y cuál es el hecho? Pues Cristo mismo. Entonces, eso significa que la cristología va a fundar toda la teología de Karl Barth. Es lo esencial, es el medio esencial por el que tenemos contacto con lo divino. ¿Por qué? Porque Él es la palabra misma, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dios se hace uno con el hombre, no intenta resolver el misterio. Ah, sí, dice Barth, es que no resolvamos el misterio porque no se va a resolver. Hay que percibirlo y respetarlo. En la encarnación se hizo plena y soberana la libertad, y por eso, por contacto o por aceptación de esta elección primera, nosotros podemos llegar a la libertad plena. De otro modo no. Es decir, todo cristiano que está alejado, perdón, todo humano que está alejado de la propuesta del cristianismo no es libre. Y esto pues es casi que la propuesta teológica de Pablo, ¿no? En la Biblia. Los teólogos antes que Barth decían, la revelación de Dios por Dios mismo fue intercambiada por el descubrimiento de Dios por el hombre, y ya no podemos seguir haciendo eso. O sea, todo lo que viene, todos los análisis teológicos parecieran que están intentando explicarnos lo que han descubierto ellos, cuando en realidad tenemos que cambiar la perspectiva y dejar a Dios hablar, ¿no? Por lo tanto, no hay mensaje de Dios, sino hombres piadosos hablando sobre ellos mismos, y debemos dejar de hacer eso. Por eso fue en su época tan importante el pensamiento de Barth. A lo mejor hoy no nos parece tan jugoso, pero en realidad sí lo es. Yo creo que aquí lo que pasa es que yo no sé comunicar bien todas sus ideas, pero acérquense a los textos de él, acérquense a todos los grupos en Facebook que hay. Hay un autor mexicano bien interesante, estudió en el seminario presbiteriano y después en otros lados. Es editor de CLIE, de esta editorial evangélica, Leopoldo Cervantes Ortiz, no sé si lo ubican. Bueno, él coordina un grupo en Facebook que se llama algo así como el pensamiento de Barth en el siglo XX, algo así. Pero a lo que me refiero es que hay muchos grupos de estudio de la extensión del pensamiento del autor y de todos los autores que vamos a ir tratando. Toda la teología debe ser tripartita, dice Barth. Por un lado, Jesucristo, por otro lado, la Biblia, que es el dicho de Jesucristo, y el anuncio evangélico, ¿no? Son partes que le da vuelta una cosa a la otra. El contenido de la doctrina de la reconciliación, sí, cuando habla de reconciliación, Barth, es el conocimiento de Jesucristo, que es totalmente Dios, es decir, el Dios que se humilla a sí mismo y por lo tanto el Dios que reconcilia. O sea, cuando nos habla Dios, Barth, de cómo se da el momento de la reconciliación, que es otro de los momentos importantes de su dogmática eclesial, creo que ese es un buen resumen que él mismo da en el estudio introductorio, ¿no? En el prólogo de una de sus ediciones. Dice, en el momento en que Dios se encarna, en ese momento se está humillando, y en el momento de la humillación es cuando se nota el momento en que nos reconcilia con. El hombre exaltado es el hombre al que la divinidad se abajó, la catábasis, ¿no? En donde se despoja de la divinidad. Y solo así entendemos al testigo, que es Jesucristo, de nuestra propia expiación. Y en el fondo puse cuando están sonriendo para la cámara, ¿no? A Barth y a Martin Luther King. Muy bonita foto. Hay un triple conocimiento de Jesucristo que incluye el conocimiento del pecado del hombre, su orgullo, su pereza y falsedad. Miren, esto que puse aquí en esta diapositiva que están viendo, también es como, más o menos, como el programa que va a seguir en su dogmática eclesial y en otros libros. Si se dan cuenta, habla casi que lo mismo, ¿no? El pecado del hombre, cómo necesita reconciliarse con Dios, cómo necesita santificarse, y luego el papel del Espíritu Santo para restablecer una comunidad que dejó de ser. Y
pues el papel de Jesucristo, ¿no? En la fe, el amor y la esperanza. Estas frasecitas que puse, tanto esta como la pasada, a pesar de que nos parece súper aburrido, es súper denso porque es lo que él va desarrollando en libros y libros y libros. Y también pues para que veamos que no es tan ajeno a lo que hoy ya entendemos en la teología como, o aceptamos, ¿no? Como fácil. Con respecto a la reconciliación, ¿no? Dios lo ha hecho libremente en Jesucristo, Dios lo ha hecho, el hombre... ¿Por qué puse esto? Pues estoy repitiendo lo de hace ratito, ¿no? Si Dios se humilla en el momento de la encarnación, es cuando exalta al hombre y lo hace libremente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es esto, ¿no? El carácter profético, que es la revelación de la reconciliación. Este momento, el de la reconciliación, que va obviamente de la mano del momento de la elección en Barth, pues es el que nos lleva a exaltarnos como humanos. Es decir, nos sentimos en estado de gracia siempre. Y entonces entendamos que el pensamiento de Barth entra en este grupo de pensadores sobre la gracia. ¿La perdemos o no la perdemos? Dirá Barth, vean, no, hay un momento, en este momento, en el momento mismo de la encarnación, estamos en estado de gracia. Ah, sí, no le gustaba la apologética. El evangelio no necesita presentar defensa. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo ya son los componentes de la gracia de Dios para el ser humano. Entonces, el Dios del cristianismo no es una verdad absoluta que tenga que imponerse. Todo el trabajo de la apologética para Barth no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el mensaje mismo se presenta como necesidad existencial casi. Por eso habla de la dialéctica él. No se impone el discurso teológico por la vía de la razón. Si se impone por vía de la razón, no es discurso teológico. Aquí nos recuerda a Kierkegaard, ¿no? Por eso la dialéctica es el modo en que sí se puede comunicar esta vivencia espiritual y obviamente bebe del Espíritu Santo. Y algo bien interesante es que él intenta, después de analizar las propuestas de Bultmann, de usar la palabra mito, como lo mencionamos a grandes rasgos hace ratito, él dice, no me gusta la palabra mito porque la palabra nos hace referencia a que no tuvo nada que ver con el evento histórico. Pero creo que la palabra saga sí hace referencia directa a la historia. A final de cuentas es algo que no se puede expresar adecuadamente en palabras e imágenes humanas. Dice Barth, si hay que mirar los actos de Dios como estos, la creación del mundo, la resurrección de Jesucristo, no hay historia pura. Y eso sí se me hizo súper interesante, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿quién estuvo sacando fotos cuando Dios creó el mundo? Pues nadie, ¿no? Que lo mencionaba en otro de los cursos. ¿Quién estuvo cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿Qué humano estuvo sacando fotos para comprobarnos que sí creó a dos humanos, ¿no? Y lo que dice Barth es, no, ese es un acercamiento totalmente alejado de lo que debería ser la teología. La Biblia no nos ofrece los hechos desnudos porque no puede hacerlo el humano. Por lo tanto, todos los hechos que se manifiestan en el dicho de Dios son interpretaciones humanas. Esto ya está modificando la exégesis a partir de este momento, ¿no? Los hechos deben de responder al contexto especial. Ahora, esto se nos hace hoy a lo mejor ya súper común, pero decir en esta época esto es, pues es revolucionario, ¿no? Creo que ya son todas, sí. Entonces, miren, ya nos quedan 2 minutos. Lo que quiero retomar antes de dejarles la palabra para que se quejen tantito es, sí, Marta y compañeros, yo entiendo que les presenté pinceladas súper generales de los 3 autores y lo vamos a tener que seguir haciendo así sobre los demás, pero les propongo que tanto ustedes como yo le demos más lugar al grupo de Facebook o al chat de WhatsApp para ir intercambiando dudas, textos sobre los autores y demás, ¿no? Para que las inquietudes
sean respaldadas o se les dé seguimiento y para que no queden las ideas ahí volando. Aún así, lo que les quiero recordar es que la pretensión de este curso es por lo menos que conozcan poquitito de los autores y pues cada quien vaya buscándole ya al que le va interesando. ¿Alguien quiere comentar algo? Abran su micrófono o callen para siempre. Yo sí, nada más una duda, que es, si entendí bien, te referías a Bullman, decías que él en el nuevo, consideraba que el Nuevo Testamento no era un conjunto de propuestas morales, sino la expresión espiritual del pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Esa es la idea? Cuando estuve haciendo referencia a la propuesta moral, dice Bultmann que a lo que podemos acceder desde el cascarón externo mitologizado no es el conjunto de propuestas morales que van de la mano con la espiritualidad última, profunda. Digamos, eso a lo que podemos acceder sería simplemente como una propuesta general. No mates, ¿no? Pero si nos acercamos al querigma de fondo, podríamos entender la experiencia de lo místico y entonces podríamos saltar de una generalización de no matar a ir a lo profundo de no mates a tu hermano porque en él está la dignidad profunda. No sé, es como saltar a lo específico. En lugar de decir, alguien llame a la ambulancia porque Marianita se está muriendo, decir, Juanito, llama al 911. Es totalmente distinto. Incluso en medicina, en el sector salud, en el ACLS, en estos cursos de RCP, hay una diferencia tan grande que va la vida de por medio entre decir algo general, alguien llame a la ambulancia, y decir tú marca a la ambulancia. En el primer momento, nadie deja su existencia ahí, ¿no? Es arbitrario, me es ajena la proposición. Y en el segundo momento, ya me es propia la proposición, ya me implica necesariamente y me exige una respuesta moral. Entonces, lo que dice Bultmann sería, en otras palabras, por un lado está la ética general, a la que podemos acceder desde el mito, y por otro lado estaría la moral existencial, porque fue considerado existencialista, del mensaje querigmático. Más o menos, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? O Emanuel, ¿algo más? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Si no hay más quejas, bueno, les agradezco mucho la paciencia de esta sesión. Otra vez les pido su paciencia porque los temas a veces pueden ser un poquito aburridos o... Yo, por ejemplo, cuando empecé a tratar de poner ideas sobre lo que dice Barth, ha dicho tanto y pareciera, desde mi punto de vista, que a veces no se le puede sacar tanto jugo. Yo creo que ese es un problema que yo he tenido cuando presento el pensamiento de Barth varias veces. Es tan extenso y tan profundo que no lo llego a sintetizar. Y entonces me cuesta mucho trabajo presentar un buen análisis. Entonces, lo que les recomiendo es, pues ustedes éntrenle, yo me lavo las manos otra vez y además me parece más coherente con mi ética. Y pues, no, léanle a lo que les interesa. ¿Nos mandarás las diapositivas, Jess? Sí, Jess, entonces, sí, lo comparto ahí, no se preocupen. Voy a tratar de subir ya todas las 4 sesiones que hemos revisado y bibliografía que les pueda servir. Aprovecho para despedirme de todos. Muchas gracias por la paciencia y por todo. Y pues que tengan un bonito fin de semana. Perdón, una preguntota. ¿Sería en el grupo de Facebook donde subas todo?
Lo voy a poner en los dos lados, Cristina, en el Facebook y en el WhatsApp. Muchas gracias, Cindy. Buenas Gracias a tardes. todos. Gracias, Cinti. Que tengan bonito día. Gracias, bye. Adiós. Nos vemos. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias. Dios. Adiós.